tema de hoy va a ser esto, es cómo crecer en tu relación con Dios y su iglesia. Y vamos a ver la importancia, porque Dios quiere que estemos dentro de su iglesia y porque si nosotros crecemos como discípulos de Jesús, la iglesia va a crecer. Pero antes de entrar al tema, quiero dar un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada. La siguiente, por favor. ¿Por qué necesitamos a la iglesia? Lo vimos la semana pasada. Dale. Y hablamos del tema de que no es la iglesia. Vimos que no era un lugar, no es un club de gente perfecta, somos imperfectos, estamos en proceso de perfeccionarnos, de santificarnos. Resulta aquí que nosotros a veces no entendemos. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, pasamos de muerte a vida. Pero como el alma también morimos en el sentido, murió cuando Adán y Eva pecaron, morimos espiritualmente, almáticamente y también nuestro cuerpo. Espiritualmente el corte fue inmediato, porque cuando Adán comió del fruto, sus ojos fueron abiertos. Pero el alma, conforme fue y ha ido pasando el tiempo, se fue degradando. Así que para que se vuelva otra vez a corregir el alma es un proceso. Así como se degradó, así otra vez se vuelve, otra vez a graduar, a crecer, a santificar. Ese es el proceso de santificación. Y lo tercero, el cuerpo. Este cuerpo, que es un cuerpo terrenal, que cuando nosotros lo dejemos aquí en la tierra, dice la Biblia que lo corruptible se va a volver incorruptible. Amén. Entonces, ahí ahorita nosotros nos estamos perfeccionando y vimos qué era la iglesia. ¿Alguien recuerda qué era la iglesia? Espérame. ¿Qué era? ¿Qué más? El segundo punto, ¿alguien lo recuerda? A mí me encantó el segundo. Sí, una comunidad de gracia terapéutica. Y tercer punto, y ahí nos quedamos. Dale el tercero, por favor. La iglesia es un ejército de misericordia y transformación social. Y yo espero que entendamos algo, como iglesia, que entendamos algo. ¿Cuántos han visto cómo entrenan en los ejércitos? Amén. ¿A cuántos les tocó ir a marchar? A ir ahí, por lo menos a ir a llevar la cartilla. Yo me acuerdo que cuando me tocó bola negra, me tocó ir y llevar mi cartilla, y si te encontraban sentado, llegaba el soldado y le decía, hágame 50 lagartijas por haberse sentado. Entonces todos ahí, y llegaba y todos luego todos nos poníamos firmes y teníamos miedo. En aquellos años. Ahora ya como que se relajó un poquito. Pero un ejército, cuando tú ves en las películas cómo entrenan a los soldados, cómo les hablan a los soldados, cómo instruyen a los soldados, sacan hasta la última gota de sudor de ellos. Ellos son entrenados de una manera que aunque les digan lo que les digan, ellos van a tener una meta firme y un objetivo. ¿Y por qué? Porque su carácter fue entrenado, porque su carácter fue de una o de otra manera procesado de tal manera que ellos tienen cierta instrucción. Entonces nosotros también estamos aquí en un ejército que es espiritual, pero resulta que este ejército, cuando nosotros probamos el amor, la gracia y la misericordia de Dios, conocemos el amor, lo podemos compartir con otros. Nadie puede dar lo que no ha recibido. ¿Sí? Y entonces es de transformación social, porque como Cristo transforma nuestra vida, encontramos gente que está yendo a las cárceles, gente que está haciendo comedores, gente que está yendo a la iglesia. Entonces esto fue lo que vimos la semana pasada. Ahora vamos a ver la siguiente, cómo crecer en tu relación con Dios y su iglesia. Y le quiero pedir que abra su escritura, por favor, ahí en 1 Corintios 12, del 12 al 20. Es muy importante. Mientras que llega 1 Corintios 12, del 12 al 20, es muy importante algo que debemos considerar, que como iglesia debemos tener una visión. Regrésate, por favor. ¿Cómo crecer en tu relación con Dios? Como iglesia necesitamos una visión. Y a veces
vamos a ver tres palabras en este primer punto, pero vamos a ir a la lectura para poder entender. Primera de Corintios 12, del 12 al 20, si usted lo trae en la Biblia, ahí sígame con su Biblia. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, no son un solo cuerpo. Así también Cristo. Vamos a leer hasta el versículo 20. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque soy mano, no soy del cuerpo, por esto no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, será, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Versículo 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ahora bien, es vital que una iglesia tenga visión. Y ahora sí pones, Isaac, la frase, por favor. Vamos a ver esta frase. Tu desarrollo personal es parte del avance de la iglesia. Y el avance de la iglesia también es parte de tu desarrollo personal. Cuando preparaba esto, recuerdo algo que nos compartía el hermano Julio y decía, tenemos que crecer. Tenemos que crecer, porque si tú no creces, no eres una persona normal. ¿Cuántos lo recuerdan? Si tú no creces, no eres una persona normal. Y nosotros lo vemos en lo natural. Un bebé nace y bueno, solamente es comer, dormir y hacer sus necesidades. Y el padre lo alimenta, pero conforme va creciendo, el hijo va creciendo, se empieza a alimentar solo, lo sigue vistiendo el papá, pero ya llega un momento en que el niño empieza a vestirse solo, empieza a comer solo, empieza a atender sus necesidades y empieza a tener responsabilidades como ir a la escuela. Y si el padre lo instruye bien, el padre sabe que tiene que enseñarle al hijo que tiene que cumplir con sus deberes. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque se está en un proceso de crecimiento. Entonces, si la iglesia crece, esto es algo bien importante, si parte de tu desarrollo personal es parte del avance de la iglesia y el avance de la iglesia es parte de tu desarrollo personal. ¿Qué significa esto? Que si yo no crezco, la iglesia no va a crecer. Nuestro desarrollo personal tiene que ver con el desarrollo de la iglesia y el desarrollo de la iglesia. Ahora, yo te pregunto, ¿te gustaría seguir creciendo en Cristo? Sí, bueno, vayamos un poquito más allá. ¿Te gustaría que a tu familia y que a tus hijos les vaya bien y que tú en el empleo puedas ser de impacto en la vida de las demás personas? Sí, ¿por qué? Porque esto es un deseo que Dios tiene y que Dios quiere. ¿Para qué? Para que para que Dios sea glorificado y para que el mundo pueda conocer a Dios a través de nuestras vidas. Ahora bien, hay tres puntos, tres ideas. Siguiente, por favor, para el desarrollo de la iglesia y el tuyo. Entonces, vamos a ver tres palabras que van a estar aquí marcadas. Tres palabras que van a ser misión, visión y llamado. Misión, visión y llamado. Entonces, como iglesia, si quieres déjalo solamente en misión, por favor. En misión. Como iglesia, ¿qué misión tenemos? Lo dijo Jesús, Mateo 28. Cuando Jesús resucitó y fue con sus discípulos en Mateo 28, si usted lo puede ver, buscar en su Biblia, Mateo 28, a partir del versículo 19, les dijo, toda autoridad me es dada en los cielos. Y le dijo, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la misión que como iglesia tenemos. Toda iglesia de parte de Dios tiene la misión de ir y hacer discípulos.
Y eso es algo que nosotros, si estamos creciendo en Cristo, si queremos desarrollarnos en Cristo, debemos hacer discípulos. Ahora bien, a veces se confunde misión con visión. La diferencia es una letra, M por V. Pero resulta que la visión es aquello que nos imaginamos para cumplir esta misión. Es decir, ¿qué pasos yo voy a seguir para ir y hacer discípulos? ¿Sí me explico? Sí. Misión es, vayan y hagan discípulos. La visión es, ¿qué pasos voy a seguir o cómo y qué debo hacer para ser discípulos? ¿Queda claro? ¿Sí me explico? ¿No los confundo? Porque esto es bien importante. Es como nosotros ahorita. ¿Cuál es la visión de la Iglesia 2024? Somos imagen de su retrato. Visión 2024, vamos a hacerla y la imagen y la vamos a empezar a poner todo lo que resta del año. Visión, y apúntelo ahí, visión 2024, Iglesia Redentor Iglesia, somos imagen de su retrato. En pocas palabras, reflejar a Jesús. Debo reflejar a Jesús. Esa es la visión de este año. Para el otro año Dios dirá. Pero sé que estamos en un grande reto. ¿Sí? Ahora bien, otro punto aquí que debemos pensar es de que, por ejemplo, no es lo mismo hacer discípulos en Estados Unidos que en Japón. No es lo mismo hacer discípulos en México que en Estados Unidos o que en Argentina o que en Perú. En Argentina será porque son sencillitos, ¿verdad? Pero aquí es donde la cultura entra, la cultura de cada nación entra y tenemos que ver cómo vamos a llevar discípulos en otro país. Y aunque ese es otro tema, la visión no es personal, sino de la comunidad. Y entonces tiene que ver con un momento en la historia de la iglesia particular y de su comunidad. Pero cuando una persona está en una iglesia y se identifica con ella, empieza a formar parte de ella. De tal grado que al ver al liderazgo de la iglesia dice, está hablando algo que yo necesitaba, está diciendo algo que está llenando mi corazón y me empiezo a identificar con eso. Recordemos dos cosas. Misión. ¿Cuál es la misión? Hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. Alguien en una ocasión dijo, tienes que contagiar a la gente con el virus que traes. Y no del COVID o de la gripa que ahorita está de moda. No, es con la visión, con el virus de Jesús, de que Jesús cambia, de que Jesús transforma, de que Jesús da vida, de cómo eras tú antes de conocer a Cristo y cómo estás siendo tú ahora que lo conoces. No es solamente tener información bíblica o decir, no, es que si yo estoy en la iglesia tengo que portarme bien. No, va más allá de portarme bien. Va al hecho de poder decir a la gente lo que Jesús hizo en nuestra vida, cómo su palabra está transformando nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, cómo descubrimos que lo que llamamos antes de conocer a Cristo, me redarguye la conciencia cuando aceptamos a Cristo, ahora vino a ser el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y entendemos que el Espíritu Santo nos guía y nos consuela y que Jesús nos salva y Jesús nos sana. ¿Qué debemos comprender aquí también? Que Jesús en la cruz del Calvario murió no solo para decir, tengo que portarme bien. No, Jesús murió en la cruz por amor. Un amor tan sublime y tan perfecto que cuando a ti te captura, que cuando a ti te atrapa, te transforma y de adentro hacia afuera.
Cuando hacía esto, meditaba un poquito y decía, sin cambio, sin cambio, sin transformación, es solo religión. Sin cambio ni transformación, es solo religión. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y hablar de eficaz es que tiene la capacidad de producir un cambio en nuestra vida. Ahora bien, no se trata solamente del aquí y ahora. No, también se trata de lo que está por venir. Pero mientras llega lo eterno, mientras que llene lo que Dios tiene preparado para nosotros, podemos vivir con Jesús un romance para conocerle. Podemos vivir un romance con Jesús. Jesús nos dio la misión, Jesús, y luego después la iglesia da la visión. Y Dios te da personas para que formes parte de una familia. Y debemos entender esto. Lo vimos la semana pasada, que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Sí los necesitamos para reunirnos, para congregarnos, para animarnos, para compartir el pan y la sal. Pero también aquí es bien importante que entendamos, tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Amén. Somos templo del Espíritu Santo. Entonces vamos viendo las dos cosas claramente. Ahora vamos a ver la tercera palabra, llamado. Dios a todos nos ha dado un llamado y Dios te ha hecho con una esencia especial que a nadie más le puede dar. ¿Sí? Dios te hizo diferente, como una persona única y especial para honrarlo. No te hizo como los demás. ¿Sí? Alguien dijo una ocasión, Dios hizo un molde para cada uno de nosotros que cuando nacimos lo rompió. Y aunque te puedas parecer a tu papá, a tu mamá, a tu hermano o a tu primo, pero tú tienes una esencia tan única, Dios hizo un diseño tan único para ti, te creó con una marca tan especial que nadie lo tiene. Y como ejemplo, a ver, hijos, ¿verdad que cuando tu papá te abraza, tú dices, es el abrazo de mi papá, es el abrazo de mi mamá, es el abrazo de mi hermano, es el abrazo de mi tío? Porque reconoces ese abrazo único porque tiene una esencia. ¿Sí? Entonces es lo mismo. Cuando Dios nos llama, nos deja una marca en su nombre. Meditaba hace unas semanas y decía, recuerdo cuando acepté a Cristo en mi corazón, la fecha exacta yo sí la recuerdo. ¿Qué edad tenía? Yo la recuerdo. Cuando me bauticé, recuerdo la fecha en que me bauticé, dónde me bauticé y lo que pasé ese día. Pero también recuerdo fechas y días claves que Dios ha tocado mi vida y mi vida fue marcada por Dios. Por acontecimientos que yo te diría, si Dios no hubiese estado conmigo, no estaría aquí. Dios es invisible, pero se hizo visible a través de la persona de Cristo, porque Cristo es Dios. ¿Sí? Dice Juan 1 que el Verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Entonces Jesús vino y estuvo con nosotros y habitó entre nosotros. Entonces el tener una relación con Dios no solamente decir, conozco a Jesús y por ello me porto bien, no. O a veces también, tengo poco tiempo y en el camino del Señor, pero a veces hasta decimos ya teniendo años, no, es que yo no tengo la capacidad, yo no puedo. ¿Qué fue lo que Pablo dijo en Romanos 7? Lo que quiero hacer, no hago. Y lo que hago, no quiero hacer. Sí, porque Pablo estaba pasando por un proceso de transformación en su vida, porque luego tú lo puedes ver en Gálatas cuando habla del fruto del Espíritu. Pero si tú empiezas a ver a Pablo en el libro de los Hechos, cuando padece su naufragio, Pablo tenía una relación con Dios. Pero Pablo sabía que era imperfecto. Pero por la gracia de Dios y su misericordia y confiando en esa gracia, Pablo se ponía al servicio de Dios. Y esto es algo que tú y yo tenemos que hacer, porque Pablo mismo lo escribió y dijo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y Pablo era un hombre como tú y como yo. Porque a veces decimos, no hombre, llegarle a Jesús, no, es el Hijo de Dios. Bueno, ok, empezamos a ver los ejemplos que hay en la Biblia y un ejemplo de ellos es Pablo, hombre como tú y como yo.
y que nos enseñó y dijo, es necesario que padezcamos por Cristo. Pero Él no se detuvo. ¿Dónde pensamos que Jesús está ahora? ¿Dónde está Jesús ahora? Ahí. Está en los cielos, lo reconocemos que dice la Escritura que está a la diestra de Dios Padre intercediendo por cada uno de los que le temen y que Él es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros, pero está en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo, lo leíamos en 1 Corintios 12, así que si recordamos un poquito, la misión ya la vimos. ¿Cuál fue la misión? ¿Cuál fue la misión? Y de hacer discípulos. La visión. ¿Cómo? Los pasos que debo seguir. Visión. ¿Qué debo hacer para ser discípulos? Y el llamado. Dios nos ha llamado y nos ha dado cosas muy buenas, talentos, dones, habilidades. Vamos ahora a ir a Efesios. Vamos a Efesios 1, 4 y 5. Efesios capítulo 1, versículos 4 y versículo 5. Dice la Escritura, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Me voy un poquito más adelante, dice, para alabanza de la gloria de la gracia, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en Él, amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón del pecado, según las riquezas de la gracia, de su gracia. Ahora bien, ¿qué hay aquí? Dios nos escogió, Dios nos llamó, Dios nos amó. Hay otro texto que es Efesios 2:10, dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios nos preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces Dios nos hizo para algo bueno y determinado en la iglesia. Si buscamos ahí mismo en Efesios 1, el versículo 17, vamos a tomar aquí otros 3 puntos de Efesios 1:17. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahora bien, ¿cómo funciona nuestro desarrollo? Y aquí es donde vamos a entrar en 3 puntos, tomando en cuenta este versículo. El primero, el conocimiento se trabaja en 3 maneras, ahí lo vemos en la presentación. Y el primero es, dice un refrán, ¿quieres conocer a Andrés? Vete a vivir con él un mes. ¿Sí? Conocerle más a Él. ¿Dónde conozco a Dios y a Jesucristo y al Espíritu Santo? ¿Dónde lo conozco? En su casa, pero ¿dónde más? ¿Dónde más? En la palabra. En la palabra. Quiero conocer a alguien. La Biblia es el manual donde más conocemos a Dios. Y no se trata solamente para enterarnos del pasado, sino más bien para conocer su identidad, sus planes y conocer lo que Él quiere de nosotros hoy. El conocer a Dios es algo fundamental. Por eso, si queremos crecer, debemos conocer cada día más a Dios a través de su palabra. Es a través de su palabra que yo conozco a Dios. Cuando no conozco a Dios, significa que no estoy leyendo su palabra. Significa que no estoy alimentando mi espíritu. ¿Sí? Entonces, así como me alimento 3 veces al día, ¿qué pasa si no me alimento? Me muero. Y no es el restaurante que está en el centro. Me muero de hambre. No. O sea, espiritualmente, si yo no me alimento con la palabra, me muero. Y entonces, por eso les decía hace unos momentos,
Sin cambio ni transformación es solo religión. Si yo quiero conocer a Dios, si yo quiero experimentar cómo es Dios, entonces yo tengo que buscarlo. Tengo que buscarlo de manera intencional. Y realmente, si somos sinceros, a veces nos cuesta leer la Biblia. A mí me cuesta. Pero he entendido algo, que es la forma en que Dios se comunica conmigo. Es la forma en que yo puedo conocerlo. Es la forma en que yo puedo entender sus planes y sus propósitos y el proyecto de vida que Él tiene para mí. No solo en esta vida, sino también en la venidera. 2, experimentar que Él está vivo. Pablo escribió en Filipenses 3:12, no que ya lo haya alcanzado, sino que prosigo a hacer aquello por lo cual fui también asido. Nosotros encontramos en Pablo en Hechos 9 un encuentro muy grande y muy trascendental que cambió su vida. Porque cuando él iba camino a Damasco traía cartas de autorización de la autoridad de aquí de la tierra a ir a aprender a los discípulos de Jesús, a los del camino, como dice Hechos. Y él iba, yo me imagino, imagínese a Pablo, aquí traigo las cartas de la autoridad, voy a ir a Damasco y voy a agarrar a 3, 4, 5 discípulos y los voy a golpear, los voy a echar en la cárcel, es más, hasta los puedo matar, tengo autoridad. Eso era lo que hacía Pablo antes de Cristo. Pero, oh sorpresa, en camino a Damasco tiene un encuentro con Jesús. ¿Por qué decimos con Jesús? Porque ahí dice la Biblia que cuando iba camino le rodeó un resplandor y le habló en lengua hebrea. Ahí no lo dice, pero lo dice más adelante en Hechos, en los últimos capítulos. Y dice la Escritura que escuchó la voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él como que se sacó de onda, decimos actualmente, y le dijo, ¿quién eres, Señor? Dice, él temeroso y temblando, dijo, ¿quién eres, Señor? Reconoció una autoridad mayor de la autoridad que él traía. Sí, pero Pablo no se quedó con ese encuentro. Pablo no se quedó con esa transformación, porque siguió buscando a Dios, siguió creciendo en Dios. Según los historiadores, Pablo estuvo cerca de 14 años en distintos lugares aprendiendo quién era Jesús antes de ir y salir y predicar el Evangelio. Porque sobre él hubo un llamamiento especial, tan especial como el que Dios está haciendo a tu vida. Tan especial como el que Dios tiene para ti. ¿Y qué era lo que Pablo quería decir aquí? Yo quiero seguir experimentando ese momento, no quiero seguir solo experimentando ese momento de años atrás, sino que no me conformo, quiero una nueva experiencia. Deseaba saber que Él estaba vivo y que Él estaba vivo no tan solamente en su pasado, sino en su presente y en su futuro, y quería algo nuevo, renovarse en el espíritu de su mente. Lo escribió Pablo en Efesios 3. Renovarse en el espíritu de su mente. Ahora bien, ¿cómo también nos renovamos? No tan solamente a través de la palabra, a través de la oración. Y cuando tú y yo oramos, no significa que vayamos con Dios y le digamos lo que queremos. No, también significa conocer sus planes. Pero para conocer sus planes necesitamos no tan solamente orar, sino hablar con Dios. ¿A cuánto nos ha pasado que nos sentimos sin saber qué hacer en una situación, oramos y le decimos, Señor, ¿qué hago? Y mire, y nos vamos y nos postramos y lloramos y agarramos nuestra Biblia y le decimos, Señor, háblame, y usamos la ruleta rusa, donde abra la Biblia y tú me vas a hablar. A veces Dios en su misericordia lo hace porque conoce nuestro corazón. Pero ¿qué pasa cuando tú y yo vamos con Él sinceramente y nos postramos y le decimos, Señor, háblame? Yo sé que tú me puedes hablar a través de la Biblia. Yo sé que tú también, mi oído fue diseñado para escuchar. Y dice tu palabra, mis ovejas oyen la voz. Y me siguen. ¿Sí? Dice, mis ovejas oyen mi voz. Pero para tener este diálogo necesitamos hablar, pero también guardar silencios para escuchar.
y se necesita tiempo y querer recibir de Dios. En ocasiones escuchamos actualmente la palabra, yo decreto en el nombre de Jesús que esto va a suceder. Y yo preguntaría, ¿Dios te dio esa indicación? Porque hay gente que lo está tomando ya como que, no hombre, yo tengo el poder y la autoridad y yo decreto. ¿Y lo dijo Dios? Porque ¿sabes qué? Nosotros no estamos para darle órdenes a Dios. Nosotros estamos para recibir órdenes de Dios y obedecer lo que Él quiere. No se trata de hacer mi voluntad, sino su voluntad. Y cuando entendemos esto con una condición humilde, vamos y nos acercamos a Él y le decimos, Señor, de ti depende mi vida. Ahora, punto 3, vamos al punto 3. La comunión. Eso es un área bien grande que nosotros tenemos como iglesia por atender, ¿sí? Muchas personas no han aprendido a crecer en su vida porque no han aprendido el poder de lo afectivo que tiene la comunidad, la necesidad que todos tenemos del otro para crecer. Científicamente está comprobado que nuestro cerebro está cableado para poder conectar según los afectos y las emociones, el aprendizaje. Es decir, muchas veces no terminamos de aprender las cosas si no las recibimos de alguien que admiramos y confiamos. Para aprender, y nosotros lo vemos como hijos. ¿Cuántos no aprendimos de nuestro padre como hijos? Y admirábamos a nuestro papá y admirábamos a nuestra mamá por lo que él sabía, por lo que hacía. Entonces lo mismo es en el camino del Señor. Si tú quieres y anhelas ser un líder, tienes que ganarte la confianza, tienes que ganarte la amistad de la gente y ser amigo espiritual. Es algo fundamental para tu crecimiento. Entonces, en la iglesia es necesario que haya grupos pequeños que sirvan para la comunión, que haya comunicación, que haya diálogos, que haya preguntas en las cuales, ¿cómo le vamos a hacer? Por ejemplo, decir ahorita que voy a tomar, por ejemplo, el caso del área de niños. Oye, ¿cómo nos vamos a ir el viernes? ¿Cómo nos vamos a ir el sábado? ¿Qué vamos a comer allá? ¿Qué vamos a hacer? O sea, están haciendo una comunión, una coinonía que se están comunicando. ¿Cómo nos vamos a ver? ¿Cómo le vamos a hacer para pagar? O sea, no se trata solamente con venir hoy domingo y estar aquí. No se trata solamente con venir el jueves y estar aquí. Se trata de que escuchemos lo que se comparte el domingo y luego después, por ejemplo, decir, vamos a seguir en las predicaciones del jueves. Para los que predican el jueves, hay que estar atentos a lo que predicamos el domingo para que el jueves se toque algo de este mismo tema, la iglesia. La importancia, para qué es la iglesia, para qué nos sirve la iglesia y seguir todo el tiempo mientras estemos con la serie de la iglesia, que es la iglesia. Seguir afirmándole el jueves, seguir afirmando cuando platiquemos unos con otros. Nuestras relaciones interpersonales son muy importantes. Tenemos que trabajar en nuestras relaciones amistosas. ¿Sabes tú que muchos cristianos no terminan de desarrollarse y avanzar espiritualmente porque no hay buenos amigos para compartir en la vida espiritual? La semana pasada hablábamos y comentábamos que hay por lo menos 59 veces en la Biblia que se habla unos a otros. Hay cerca de 100 citas que hablan de la necesidad de unos a otros. Amaos los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros, sobrellevaos los unos a los otros. Unos a otros, porque la esencia del evangelio, comunidad, familia de fe. Lo veíamos la semana pasada. ¿Sí? Se trata de compartir dónde está mi corazón. Puede ser incómodo, pero sin embargo,
cuando lo hacemos esto de manera fundamental para nuestro desarrollo, vamos a crecer espiritualmente. Ahora bien, qué bueno que está esa frase. La calidad de tus relaciones tiene que ver con la calidad de tu espiritualidad. Se lo pongo de otra manera. Mi relación vertical es directamente proporcional a la horizontal. ¿Lo recuerda? Que otra vez lo hemos dicho. ¿Sí? Mi relación vertical, mi relación espiritual, es directamente proporcional, o sea, tiene la misma medida en la horizontal. Que yo reflejo todo lo que soy y todo lo que hago. No fuimos llamados a ser llaneros solitarios. No fuimos llamados a ser solitarios. Entonces, congregarse es compartir la vida cristiana. Por eso cuando iniciamos en 1 Corintios 12, somos un cuerpo y un cuerpo tiene muchos miembros. Y no vemos que la oreja está por un lado, el brazo por el otro, el cabello por allá. No, tenemos que estar conectados a la visión de la iglesia y con esto, como cristianos, debemos preguntarnos unos y otros, ¿quiero crecer? Si yo quiero crecer, tengo que estar conectado al cuerpo y el cuerpo es la iglesia. Y para crecer tengo que conectarme. No hay otra manera dentro del plan de Dios para tu vida. Si deseas crecer, la única manera es que estés conectado con la iglesia. Ahora bien, deshagámonos de la idea de ser solamente consumidores. ¿Sí? No fuimos llamados a ser solamente consumidores, porque esto es lo que está pasando en la actualidad. Vamos una vez a la iglesia. Bueno, el que por razón de trabajo así lo tiene, bueno, se entiende. Pero si tú tienes la oportunidad de venir más veces a la iglesia y de estar al pendiente, es bueno para tu crecimiento personal. ¿Qué fue lo que dijo Jesús en Juan 13, 34 y 35? Acá lo puse mal. Juan 13, 34 y 35 dice, un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué? Os améis unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán que sois mis discípulos si tuvieseis amor. ¿Qué? En estos dos versículos aparece unos a otros. ¿Cuántas veces? 2 veces. 2 veces. Unos a otros. Y sabes que a veces en las congregaciones no hablamos mucho de esto, pero hay un término que aquí se ve reflejado. Profundidad relacional o superficialidad relacional. Entonces, ¿qué significa? Que hay raíces profundas, que hay buena profundidad en lo relacional o está muy por encimita. Desconectados no llegamos a ningún lado. Y eso nosotros a veces lo vemos con el teléfono en nuestra casa. Cuando no está bien colgado, ¿qué sucede? No entra la llamada. ¿Qué sucede en tu casa cuando no hay internet? No te puedes conectar. No recibes ningún WhatsApp. No puedes entrar a la web. Ahora bien, la iglesia es más frágil cuando tú no creces. Es por eso que tu crecimiento personal tiene que ver mucho con el desarrollo de la iglesia. ¿Sí? Como líderes a veces nos encontramos con muchos cristianos que tienen reclamos hacia la iglesia. Y la principal expectativa es que esperan que la iglesia sea perfecta y eso nunca va a suceder.
¿Sabes por qué nunca va a suceder? Porque somos seres imperfectos, pero contamos con la gracia de Dios. No que ya lo haya alcanzado, lo veíamos hace unos momentos, sino que prosigo, estamos en vista de Dios. No hemos alcanzado la perfección, sino que conocemos al perfecto, y porque conocemos al perfecto tratamos de alcanzar esa perfección. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Proseguimos, continuamos adelante a la meta, y la meta del liderazgo cristiano es fácil hasta que se incluye personas. Porque cada persona es un mundo. Y ahí es donde se pone difícil. Entonces, definamos la iglesia. Es un grupo de gente imperfecta que se ama porque conoció el amor de Dios. Es una comunidad que necesita estar bien conectada para disfrutar de ese amor de Dios, porque entiende que el amor de Dios nos une, y como Dios nos ha perdonado, nos dice, perdónense unos a otros. Pero para que ese amor crezca y pueda avanzar, yo necesito de gente que también me corrija. Lo vimos la semana pasada. Y a veces esto no es fácil. ¿Sabes por qué no es fácil? Porque no estamos acostumbrados a que alguien nos diga cuando nos equivocamos. ¿Le gusta que alguien le diga eso? Ay. Si tú tienes humildad y el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón, tú vas a decir que sí. Porque entiendes, dice la Biblia, que fieles son las heridas del que ama, dice un proverbio. Entonces, cuando alguien te ama y trata de que tú crezcas, te va a comenzar a corregir. Necesitamos rendir cuentas, porque si no rendimos cuentas, por ejemplo, dentro del liderazgo hay muchas tentaciones, y no hablo de tentaciones solamente en lo externo, sino también en el ego. Es que Dios me está usando. Es que di una palabra profética y se cumplió. Es que cuando me tocó dirigir, la gloria de Dios se movió. Es un ego. ¿Hiciste tú algo? No, fue la gracia de Dios. Fue el poder de Dios que manifestó. Le tocó usar tu vida, le tocó usar tu vaso, gloria a Dios. Pero fuiste eso solamente tú, un vaso. Y por eso es necesario que tengamos amigos. Que tengamos amigos para estar bien cuidado. Quiero ya casi en la parte final. En Proverbios 22 dice, 15:22, vamos a verlo rápidamente. Proverbios 15:22. Cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. ¿Tienes consejeros en tu vida? ¿Tienes consejeros en tu vida? Recuerdo que cuando mi esposa y yo pensamos en una casa, en algún determinado momento pensamos en comprar una casa y ya teníamos el terreno. Y fuimos con nuestro pastor y le empezamos a hablar, pastor, ¿usted qué opina? Mire, tenemos un terreno, pero queremos comprar una casa. Y voltea y se nos queda viendo y nos dice, yo les recomendaría mejor que construyan en su terreno. Pero pastor, que mire, que el proceso de construcción y el material y todo eso, sí, pero si ustedes construyen su casa, cuando terminen de construirla no van a tener deuda. Eso es algo muy importante, porque si adquieren una casa va a ser por 20, 25, 30 años y van a tener que estar pagando. Y así no, a lo mejor van a tener que restringirse un tiempo para construir su casa, pero va a ser mejor porque cuando la terminen no van a tener deuda. Fue el consejo que nos dio nuestro pastor. ¿Qué hicimos? Buscamos consejo. Ahora bien, mira, a ti y a mí, ¿qué nos sucede cuando nos reunimos con nuestros amigos? ¿De qué hablamos más comúnmente? Los hombres hablamos de fútbol, hablamos del tema que está en boga, elecciones presidenciales, las elecciones que tenemos en México. Pero en algún momento hablamos de los planes que Dios tiene para tu vida.
Hablamos de cómo se siente tu corazón en este momento. Te reúnes con él y le dices, me siento desanimado. Tiene que ver con desarrollo. Ahora bien, en ocasiones reconocer que esto es clave para el desarrollo, decía una persona en una ocasión, un líder, ¿quieres que la iglesia se renueve? Renuévate tú. ¿Quieres que la iglesia cambie? Cambia tú. ¿Quieres que la iglesia crezca? Crece tú. ¿Sí? ¿Quieres que la iglesia corrija ciertas debilidades? Corrige tu vida, porque tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia, lo decíamos la semana pasada, la iglesia soy yo. Y cierro con esto, debemos confiar en la iglesia. No porque sea la iglesia perfecta, sino porque es el plan de Dios. Dios escogió a la iglesia para confiarle el mensaje que tuvo y tiene el poder para cambiar la historia del ser humano. Es el mensaje más transformador en la vida del hombre y Dios se lo confió a la iglesia. Por lo tanto, ¿debes confiar en la iglesia? Sí, porque ahí fue donde Dios dio todo el poder. ¿Por qué confiamos en la iglesia? Porque es un lugar donde se nos enseña la palabra de Dios, donde se nos enseña honestidad, donde se nos enseña integridad, donde se nos enseña los planes que a lo mejor Dios tiene para nosotros, donde nos enseña cuál es su misión, cuál es su visión. Y imagínate si muchos cristianos, millones que están en el mundo, no escucharan esto, ¿cómo estaría la tierra? ¿Cómo estaría la humanidad? Por último, Mateo 5, 14 y 16, ahí lo tenemos en la presentación, dice, así alumbre vuestra luz. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almudo o debajo de un sofá, mas sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué quiere Dios que seamos luz? Por dos razones. La primera, ¿qué sucede cuando tú enciendes un foco en la noche? Alumbra. ¿Qué le sucede a la oscuridad? Chao, la oscuridad se va. Y dos, debemos destacar y celebrar lo que debe ser visto. ¿Qué dice este versículo? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a la persona que las está haciendo. No, dice glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sí, cuando tú y yo abrazamos la misión y la visión que Dios nos ha dado, entendemos que Dios amó tanto a la iglesia que se entregó a sí mismo por ella. Y Dios nos la confió a nosotros. Entonces la iglesia es una familia de fe. Se trata de ser familia. Decíamos la semana pasada, tienes un apellido, tienes pertenencia, perteneces a un lugar y tienes un cuerpo de hermanos, de padres, de madres. Y la iglesia se trata de que nos arraiguemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para terminar? Tenemos que apostarle a esta misión. Tenemos que apostarle a esta visión. ¿Qué tengo que hacer para compartir con otros? Y compartir la visión 2024. Somos imagen de su retrato. Visión 2024. Enseñarles el propósito y el plan divino. Pero a veces para esto pues se necesita ir con todo lo que somos. Con todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Con tus pies, con tus manos, con tu corazón. En ocasiones hasta con tus bolsillos. Y, ¿sabes? Dios nos dio un cerebro. Hay gente que piensa que dice, ¿te lavaron el cerebro ahí? Pues sí, sí me lo lavaron para lo bueno. Pero todo lo que nosotros estamos haciendo tiene que ser razonado. Por eso dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente.
No consiste solamente en tragarme la píldora y no pensar lo que me están diciendo. No, consiste en que yo lea, escuche, medite, reflexione y tenga la capacidad de pensar y de razonar y decir, ¿es cierto lo que me está diciendo, sí o no? ¿Es cierto lo que me está compartiendo? ¿Está escrito en la Biblia? ¿Lo dice la Biblia? Y déjame decirte algo, que si la Biblia lo dice, se debe hacer. Así. Si la Biblia a mí me dice que este es un lugar de comunión y que me va a hacer bien, y si yo le creo a Dios, y si yo creo en su palabra, y si yo confío en su palabra, así va a ser. Por eso es el tema, ¿cómo crecer? Dale otro, por favor. ¿Cómo crecer en tu relación con Dios y su iglesia? Crecemos leyendo la palabra. Crecemos orando y buscándolo a Él. Si yo no crezco, la iglesia no va a crecer. Por eso reitero lo que otras veces hemos dicho. Efesios 3:23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y créeme que si tú y yo nos aprendiéramos Romanos 12:1 y 2 de memoria, entenderíamos qué es lo que Dios quiere. Que este sea nuestro culto razonado. Que nos transformemos, que no nos amoldemos al mundo. ¿Por qué? Porque cuando yo no me amoldo al mundo, me voy a amoldar a la familia. ¿Cuál familia? La familia de fe. La familia en la cual Dios me ha puesto y hoy me dice, arraígate. Es decir, echa raíz. Y no porque lo diga el pastor Saúl Orozco, no, porque Dios lo dice, porque está escrito. Si está escrito, se debe hacer. Así que yo te quiero pedir en esta hora que te pongas de pie.